Bien, buenas tardes a los hermanos, buenas tardes a los amigos y también muy buenas tardes a la familia, esperando que ustedes y su familia se encuentren bien. Hoy estoy nuevamente en mi hogar y bueno, quiero hacer un tema, quiero compartir un tema acerca de un tema que es bien importante. Yo siempre cuando estoy en las redes sociales, siempre estoy escuchando a otros hermanos, a otras personas, ¿no es cierto?, diferentes temas religiosos y también entendiendo sus diferencias. No todos los hermanos piensan de la misma manera. Y había un tema había en un debate que yo escuché, que tenía que ver con la salvación. Si la salvación del hombre se pierde o no se pierde. Así que encuentro que es un buen tema. Dije yo, bueno, voy a dar mi posición, voy a mostrar a lo mejor una buena manera de poder resolver este tema. Bueno, para introducir tendría que decir lo primero que la salvación como predestinación, ¿ya? Esta es una situación que se fue dando a través de los siglos. En el año 16, ¿no es cierto?, tenemos un hombre importante como Juan Calvino, que él hablaba acerca de la predestinación, ya que la salvación es una gracia inmerecida, que el hombre es incapaz, ¿no es cierto?, de poder alcanzar por los méritos propios la salvación, de lo cual yo creo que la mayoría, si no puedo decir todos los hermanos, estamos muy de acuerdo con esa posición. Donde podemos tener divergencia o diferencia en el sentido de que si la salvación se puede perder o no se puede perder. Ahí yo creo que hay diferencia. Él tenía la postura que Dios los había determinado desde la eternidad a los hombres para salvarse y a otros para condenarse. No voy a hablar su doctrina, porque si no tendría que hablar de Juan Calvino, sino que lo tomé como referencia nomás, nada más. Entonces, para comenzar, tendría que decir algunas cosas. Primero, cortito, cuando hablamos de si la salvación se pierde o no se pierde, lo primero tendríamos que definir en qué consiste la salvación. ¿Ya? Entonces, lo primero que voy a presentar es saber en qué consiste la salvación, pero muy cortito, porque yo sé que se me alargan mucho los estudios, por más que trato de hacerlo lo más conciso posible, nunca lo logro. Entonces, en este lugar, les voy a dejar aquí, voy a editar y les voy a poner los textos, no todos, la gran mayoría sí, y quizá algunos voy a leer solamente porque si no, gasto mucho tiempo en la edición. Así que, lo primero, ¿en qué consiste la salvación? Ese es el punto 1. Entonces, lo primero vamos a ir a Mateo capítulo 25. Si usted tiene una Biblia, yo se lo voy a dejar igual aquí, estos textos que los voy a leer, y solamente voy a leer un puro versículo. Esto está en el contexto del capítulo 25, cuando el Señor Jesús está hablando acerca de las 10 vírgenes, y después habla la parábola de los talentos, y termina con el juicio de las naciones. Y en el último versículo, ¿no es cierto?, el último dice: e irán estos, estoy leyendo el versículo 46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, ¿la salvación en qué consiste? En palabras bien simples, que van a ir al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Es decir, uno van a alcanzar vida eterna y los otros serán castigados. Habiendo definido eso, que yo creo que es suficiente, no sé si es necesario revisar otro texto, yo creo que es suficiente. Esto que uno van a la vida eterna y otro al castigo eterno. Lo que sí voy a mencionar, por ejemplo, el Salmo 37, que esto no solamente es una postura del apóstol Pablo, sino que esto también está en el Tanaj, que es más conocido por los judíos como Tanaj, y nosotros lo conocemos como en el Antiguo Testamento. En el Salmo, capítulo 37, se ve más o menos lo mismo. No es una doctrina inventada por el apóstol Pablo, esto de que el pago final es vida eterna para los justos, o destrucción, digamos, o castigo eterno, para los que no alcanzan la salvación. Si leemos en Salmo capítulo 37, vamos a leer este capítulo entero que es muy importante y le vamos a sacar un poquito partido. Dice lo siguiente en Salmo capítulo 37 del 1 en adelante, dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba
serán pronto cortados y como la hierba verde se secará. Ahí está dando más o menos el concepto de, ¿no es cierto?, de lo que le va a pasar a los impíos, ¿no es cierto? Que dice que van a ser cortados como la hierba, o se van a secar, y como la hierba verde se secarán. Dice, confía en el Señor y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. O sea que dice que la persona tiene que hacer el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él, no te alteres con motivo del que prospera en su camino, pero el hombre que hace maldades. Deja la ira, desecha el enojo, no te insiste de manera alguna a hacer lo malo, porque, aquí viene una parte, como pago, estamos hablando del tema como pago, en qué consiste la salvación, ¿cierto? Primero, porque los malignos, estoy leyendo el verso 9, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en el Señor, ellos heredarán la tierra. O sea, está implícito, de alguna manera está implícito quiero decir, la vida eterna, ¿no es cierto? Porque dice que los que esperan en el Señor, ellos heredarán la tierra. Entonces, la única forma que yo la pueda heredar, si soy considerado un justo, es que tenga que, por un lado, volver a la vida, ¿no es cierto?, para alcanzar esa promesa. Y por otro lado dice que los malignos van a ser destruidos. Dice más adelante, verso 10, y aquí un poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Vuelvo a decir lo mismo, que algún día, ¿no es cierto?, todos los que son pacíficos o mansos van a heredar, ¿no es cierto?, o van a tener como herencia la tierra. ¿Ya? Y dice que se recrearán con abundancia de paz. Dice, maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan espada y entesan su arco para destruir al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Mejor es lo poco el justo que la riqueza de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene al justo es el Señor. Conoce el Señor los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. Ahí está implícito o no. Dice que la heredad de ellos será para siempre. De alguna forma está implícito que va a tener que ir una resurrección para poder recibir la herencia y tenerla para siempre. Entonces está incluida la vida eterna. Dice, no serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre serán saciados. Mas los impíos perecerán. Ahí está el pago de los impíos, o dejar de ser. Y los enemigos del Señor, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se dissiparán como el humo. Es decir, el pago de los impíos, ¿no es cierto?, como la grasa de los carneros, cuando se hacía el holocausto, se quemaba, hasta que todo se disipaba. Entonces ese va a ser el pago de los impíos, más el pago de los justos, ¿no es cierto?, que van a heredar la tierra, es decir, van a alcanzar vida eterna. Verso 21, el impío toma prestado y no paga, más el justo tiene misericordia y da, porque los benditos heredarán la tierra nuevamente, y los malditos de él serán destruidos. Yo voy a seguir leyendo, pero ya está súper claro, ¿no es cierto?, en qué consiste la salvación, en que unos van a ser destruidos y otros van a alcanzar vida eterna, y van a heredar la tierra como herencia. 22, porque los benditos de él heredarán la tierra, y los malditos de él serán destruidos. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará prostrado, porque Jehová sostiene su mano. Dice, joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que bendiga pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Apártate del mal, haz el bien, vivirás para siempre, y vivirás para siempre. ¿Ya? Hay una promesa, entonces. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mala descendencia de los impíos será destruida. Entonces concluimos con esto solamente, es una introducción para decir, ¿cierto?, declarar en qué consiste la salvación, porque si vamos a hablar de la salvación, si se pierde o se retiene, primero tenemos que entender de qué vamos a ser salvos. Entonces, la salvación consiste en no ser destruido para siempre, ¿ya? Eso consiste en la salvación, de que algún día Dios, ¿no es cierto?, nos levante y nos dé por herencia, como dice la Escritura, las naciones. Ya, habiendo dicho eso, entonces vamos a pasar al segundo punto. Entonces, el segundo punto que tenemos que ver, ¿cómo se alcanza la salvación? ¿Ya? Si la salvación es por obra de justicia que nosotros tenemos que hacer, o es algo gratuito, ¿ya? Entonces vamos a tomarnos del padre Abraham, de Romanos capítulo 4, del 1 al 16. Romanos capítulo 4,
del 1 al 16, nos va a hablar el apóstol Pablo y nos va a decir que Abraham fue justificado o declarado un hombre justo solamente porque creyó en el Señor, ¿ya? Que no fueron por las obras de Abraham. Entonces, con esto vamos a deshacer la idea primero de que la salvación no se alcanza por los méritos humanos. No se alcanza por ese medio. Nosotros no somos indignos de salvación. Por ahí se dice que somos trapo inmundo. Bueno, pero lo vamos a leer. Capítulo 4, del verso del 1 en adelante. Dice así: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Es una pregunta que está haciendo. Pues si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ya, entonces lo primero que está diciendo el apóstol Pablo, que el padre de la fe, que de ahí donde viene todo el pueblo de Israel, ¿no es cierto? Abraham tuvo a Isaac, casi a los 100 años, Isaac tuvo a Jacob, y de Jacob nacen los 12 hijos que son las 12 tribus de Israel. De ahí nace todo el pueblo de Israel que nosotros conocemos. Y está diciendo que el padre Abraham, Dios lo declaró justo no por sus obras, no por lo que él hizo. Y en este contexto no está hablando de la ley de Moisés, cuando habla de las obras de Abraham, porque Moisés viene mucho más adelante. Abraham estamos hablando del año 1800 más o menos antes de Cristo, y Moisés como 1450. Ahí viene Moisés. Entonces está hablando de la obra de justicia propia, ¿ya?, de Abraham. Entonces dice, versículo 2, porque si Abraham fue justificado por la obra, tiene que gloriarse, pero no para con Dios, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Es decir, que Dios declaró libre a Abraham solamente porque él creyó, ¿ya? Eso fue en el contexto cuando le dice que salgan afuera y le muestra la estrella del cielo y le dice, así será tu descendencia, y dice que él lo creyó en su corazón. Ya en ese contexto está. Dice, pero al que obra, verso 4, no se le cuenta un salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe les contada por justicia. Entonces dice, pero al que obra, la persona que trabaja, no se le cuenta el salario como una gracia, sino como una deuda. Esto yo lo he explicado, ¿no es cierto? Todo lo que nosotros recibimos cuando trabajamos no es un regalo que nos da nuestro patrón, sino que una deuda que él tiene con nosotros por el trabajo que nosotros, ¿no es cierto?, hicimos. Entonces, ese salario que se gana no es un regalo, sino que es una deuda, ¿ya? Es de un acuerdo, un contrato. En cuanto a la salvación es lo mismo. Si la salvación fuera por obra, yo me la estaría ganando. Entonces aquí claramente el apóstol está diciendo que no es por obra. Dice, porque al que obra no se le cuenta el salario como una gracia, sino como una deuda, no sería un regalo. Más al que no obra, es decir, no tiene obra de justicia, digamos, sino que cree, pero sí tiene fe, a aquel que justifica al impío, su fe le contaba por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra. Y cita, ¿no es cierto?, uno de los, creo que de los salmos de David, que dice, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa pecado. Entonces, aquí queda claro que la salvación, ¿no es cierto?, no es por obra de justicia que nosotros podemos hacer, ¿ya? No se alcanza por obra, sino que es una gracia, es un regalo. Y David, ¿no es cierto?, aquí Pablo está citando al profeta David, o al rey David, como usted quiera decirlo, está diciendo que David dijo, en el verso 6, como también David habla de la bienaventuranza, o dichoso, ¿no es cierto?, dichoso el hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra. O sea, lo está tratando como justo a pesar que no tiene obra de justicia, ¿ya? David yo creo que lo está diciendo, digamos, por su misma situación personal, cuando se tomó la mujer de Uría, ¿no es cierto?, de Abed-Sabet, se tomó como mujer y mandó a matar a Uría. Entonces yo creo que Dios lo perdonó, ¿no es cierto?, por el profeta Natán, no le quitó la vida, sí lo tuvo en guerra muchos años, pero no le quitó la vida, le perdonó la vida. Entonces David sabe que Dios, ¿no es cierto?, es misericordioso y que la salvación se alcanza de forma gratuita. Y por eso dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpó de pecado, no porque no los tenga, sino que simplemente lo está pasando por alto, ¿ya? Dice, la pregunta, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión? ¿O también para los de la incircuncisión? Porque si decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia, la pregunta es, ¿cómo le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Dice, no en la circuncisión,
sino que en la incircuncisión, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Entonces está diciendo que en el caso de Abraham, ¿no es cierto? Esta justicia que Dios le contó, ¿no es cierto? La pregunta la hace si Dios lo declaró justo antes o después de la circuncisión. Está diciendo que lo declaró antes, es decir, no es porque está circuncidado Abraham va a ser salvo, ¿ya? No se basa en eso la salvación. Entonces dice, ¿cómo le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Dice que no en la circuncisión, sino que en la incircuncisión. Y que la circuncisión la recibió como una señal, como un sello de la justicia de la fe que tuvo. O sea, porque le creyó al Señor, entonces el Señor le dijo, ya, voy a hacer un pacto contigo, así que córtate el prepucio, ¿ya? Y esto va a ser una señal entre tú y yo y entre tu descendiente. Es decir, que creyó, ¿no es cierto?, en la promesa del Señor, que le iba a bendecir o le iba a multiplicar su descendencia como la estrella de los cielos o como la arena del mar. Entonces, como él lo creyó, le dio la circuncisión como una señal. Pero la circuncisión no agrega nada a la salvación, ¿ya? Entonces, Abraham, concluyendo, Abraham, igual que todos los profetas, igual que David, las personas fueron justificadas, declaradas libre de culpa o salva, ¿cierto?, o sin condenación, solamente por la fe, ¿ya? Hasta aquí vamos súper bien, y en esto yo creo que la mayoría de la iglesia lo coincide. Entonces, la otra pregunta que nos queda, si vamos a ver otro texto, sí, otro texto sobre la salvación personal. Vimos Romanos capítulo 4, ¿no es cierto? Ya, Romanos capítulo 4. Pero también en Tito capítulo 3, del 3 al 7, también nos dice algo el apóstol Pablo. Tito capítulo 3 dice, aquí claramente, yo creo que donde también se tomó Calvino, de todos estos textos, ¿no es cierto?, para indicar que la salvación es una obra enteramente hecha por nuestro Dios a través de su Hijo Jesucristo, y en eso nosotros no aportamos nada. Dice lo siguiente, en Tito capítulo 3 de Tito al 7. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecible y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, dice, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificado por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces queda claro que la salvación no se alcanza por las obras ya de justicia que un hombre puede hacer. No hay nada que yo pueda hacer que yo logre mi salvación, aunque yo me crea un hombre muy bueno, muy justo, un hombre que haga siempre el bien, que sea muy misericordioso. Siempre en el ser humano hay pifias, ¿ya? O hay debilidades, lo voy a decir así, o hay flaquezas. Entonces el hombre no puede alcanzar la salvación por los méritos propios. Entonces claramente Pablo le escribe a Tito que nosotros antiguamente éramos en otro tiempo insensatos, ¿ya? Lo contrario de la sensatez, insensatos, rebeldes. Si esta persona no hace caso, es una persona rebelde, extraviado. Si nos damos por el camino de la vida, ¿ya?, o los mandamientos del Señor. Esclavos de concupiscencias y deleites diversos, o sea, somos esclavos, no podíamos salir, ni podemos, incluso puedo decir yo, de nuestros malos deseos, siempre están presentes nuestros malos pensamientos, ¿cierto? Estamos esclavos de nuestros deseos diversos. Dice, viviendo en malicia, en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros, ¿ya? Eso se ve, ¿no es cierto?, que yo lo he dicho en otra ocasión, una reflexión, que la falta de amor entre nosotros, ¿no es cierto?, muestra que de alguna manera a veces nos aborrecemos por las cosas que nos decimos, porque siempre estamos ofendiendo, diciendo unas palabras ofensivas,
y a veces incluso a los hermanos, siempre provocando a una pelea, a una discordia, siempre provocándonos. Entonces, así vivíamos nosotros. Entonces, claramente nuestra conducta personal, o sea, es incapaz de lograr la salvación porque estamos descalificados, ¿no es cierto?, por todas nuestras conductas. Entonces, imposible que la salvación se pueda alcanzar por mérito. O sea, no existen los méritos. Y aquí me refiero a toda la criatura humana. Me refiero a cualquier criatura humana que tenga conocimiento o no tenga conocimiento. Esa persona está descalificada por su naturaleza, ¿ya? Por su naturaleza rebelde, extraviada, ¿no es cierto? No puede agradar a Dios. Por lo tanto, la salvación, ¿no es cierto?, lo dice acá en el capítulo 3 de Tito, versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, ya eso es lo que motivó a Dios, movió, ¿cierto?, el corazón del Señor, nos salvó, dice, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, ya no es por eso, ya, sino por su misericordia, es porque fue misericordioso y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Es decir, que el Señor, ¿no es cierto?, nos lavó, tuvo misericordia, esta es una gracia, y nos regeneró, ¿cierto?, a través del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, el que convence de pecado, ¿no es cierto?, y vamos cambiando nuestros corazones y nuestros pensamientos. Dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, ¿ya? ¿Para qué? Justificado por su gracia, somos declarados libre de culpa por una gracia, un regalo, y en eso vamos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces la vida eterna, que en eso consiste la salvación, ya lo dijimos, por el contrario la perdición y la destrucción, entonces se alcanza solamente por los méritos de Cristo. O sea, Dios se reconcilió consigo mismo por su Hijo, ¿ya? Esto es lo que muestra el apóstol Pablo, esto es lo que sale en toda la Escritura. Entonces hasta aquí hemos dicho dos cosas. Primero, ¿en qué consiste la salvación? En alcanzar vida eterna. Por otro lado, no irse a la destrucción. Y segundo, que la salvación no se alcanza por méritos propios. Esta es una obra que ha hecho Dios a través de su Hijo. Ya nos salvó gratuitamente. Y se alcanza por la fe. Lo tercero que quiero mostrar, que tampoco se alcanza por la ley de Moisés. ¿Ya? Por la Torá, como conocen más los judíos. Tampoco. ¿Ya? Porque como yo dije que el caso de Abraham está ante la ley, entonces claro, Abraham tenía justicia propia, pero tampoco se alcanza por la ley de Moisés. Y eso, ¿dónde lo vemos? Lo vamos a ver, capítulo 3. Capítulo 3, del 9 al 20 de Romanos. Ya. Aquí también el apóstol Pablo nos va a enseñar, nos va a decir que tanto los judíos, con conocimiento de la Torá, con conocimiento de la ley, con relación a los gentiles que no tienen conocimiento de la Torá, ambos están bajo pecado, bajo condenación, ¿no es cierto? Porque tampoco se sujetan, a pesar que los judíos tienen en la ley, ¿no es cierto?, el conocimiento, no por eso son mejores que los gentiles. Y aquí lo va a decir de 9 en adelante. Dice lo siguiente. Lo vamos a leer de 9 al 20. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Se refiere a judíos y gentiles. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. ¿Ya? O sea, todos están bajo pecado, todos esclavos del pecado. Tanto los judíos con la Torá y tanto los gentiles que no tienen Torá, que no tienen ley. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron y a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Lo leo de nuevo, versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado.
Entonces la ley, ya lo hemos dicho en nuestro estudio, ¿no es cierto? Nunca nos ha podido justificar, no porque la ley sea mala. La ley es santa, justa y perfecta. ¿Ya? El problema no está en la ley, sino está en nosotros. Nosotros, a causa de nuestra naturaleza pecaminosa y de bajeza, no podemos guardar o vivir bajo las ordenanzas de la ley porque estamos sujetos a vanidad. Somos de carne y sangre, por lo tanto, la ley, Pablo lo explica más adelante, que es una ley espiritual y nosotros no nos podemos sobrellevarla, nos queda como poncho. ¿Ya? No somos capaces de vivir bajo la ley. Entonces, Pablo ha acusado tanto a judíos como a gentiles que todos están condenados, todos están bajo pecado y todo el mundo queda bajo el juicio de Dios, de la condenación. Entonces, la salvación es algo gratuito, ¿no es cierto? Y ninguna persona se puede justificar mediante la ley de Moisés o la Torá. Esto es más duro, ¿no es cierto? Es más duro para el pueblo judío, que todavía cree, ¿no es cierto? Cree que guardando ciertos ritos, siendo circuncidado, guardando el sabbat y absteniendo de cierto alimento, es una forma, ¿no es cierto?, que Dios los va a mirar mejor. Eso es un error. Totalmente es un error. ¿Ya? Es un error, ¿en qué sentido? En que no alcanza salvación. O sea, no hay ni un texto que diga, ¿no es cierto?, que si yo guardo esto, voy a alcanzar vida eterna. ¿Ya? La ley, al final, Pablo dice que nos vino a acusar. ¿Ya? Nos vino a acusar. Y si hay alguno que cree que la guarda, ¿cierto? Si hay alguno por ahí, ¿ya?, que cree que la está guardando, bueno, le voy a citar en Hechos capítulo, me parece que el Hechos 15, esto lo estoy improvisando acá. Entonces, en esta discusión, cuando se estaban incluyendo, en este contexto se estaban incluyendo a los gentiles a ser parte del pueblo de Israel, digamos, o el pueblo de Dios, el verso 1 dice, 1 y 2 voy a leer, Hechos capítulo 15, 1 y 2. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. En este contexto, ¿no es cierto?, al parecer, estos judíos de esta época veían que si una persona no estaba circuncidada, no podía ser parte del pueblo de Dios, por lo tanto no era salvo. ¿Ya? Y como Pablo y Bernabé, que son, en este caso Pablo es judío, tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que Pablo y Bernabé que fuesen a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. ¿Ya? Y así que fueron a tratar este tema. Voy a leer el versículo 4. Llegando a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que había hecho Dios por ellos. Pero, versículo 5, pero algunas de las sectas de los fariseos que habían creído que Jesús era el Mesías, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlo y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Ya? Entonces, en el contexto histórico, ¿cierto?, de lo que nos está relatando este autor que se le atribuye a Lucas, nos está diciendo que había un problema, ¿cierto?, en el primer siglo, acerca de los judíos, ¿no es cierto?, y de los hermanos gentiles que se están integrando al pueblo judío. Y estaban obligando, ¿no es cierto?, a los gentiles que también tenían que circuncidarse y guardar la ley de Moisés, lo cual hacían ellos. Entonces, el verso 5 lo vuelvo a repetir, dice, pero algunos de la secta de los fariseos, no todos, que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlo y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varón hermano, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios cogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio, dando el Espíritu Santo lo mismo que nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones, purificando por la fe sus corazones, purificando por la fe sus corazones. Eso se lo tengo que decir varias veces porque muchos no lo entienden, ¿ya? Por eso lo estoy diciendo varias veces. Ahora pues, dice Pedro, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Así que si usted es judío y usted cree que sí la lleva, yo no le creo. Te lo digo en su propia cara, no le creo. Y usted es mentiroso. Usted no guarda siempre el sábado. Sea sincero. No guarda siempre el sábado. Déjese mentirle, porque usted me va a mentir a mí, no a Dios. ¿Ya? Así que no sean mentirosos. No guardan todos los mandamientos. Ya os van a traer el mentir, a decirme si lo guardamos, no sean mentirosos, no lo hacen. Y Pedro también dice lo mismo. Entonces, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo? Usted sabe lo que es un yugo, ¿no es cierto? Que llevan los animalitos acá
y lo tiene medio agachado, que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Ya, así que queda claro, ¿no es cierto?, que también si alguien se quiere justificar por la ley de Moisés, y no me refiero solamente a los judíos, también me refiero a los adventistas, a los sabatistas y a todos estos judaizantes, ¿no es cierto?, que algunos se circuncidan, que otros guardan, se abstienen de alimentos, no van a ser salvos, ¿ya? No son salvos porque están guardando parte de la ley, ¿ya? Eso dice la Escritura, no son inventos míos. Si no les gusta, mi consejo es que arranquen la hoja, ¿ya? Si no les gusta esta hoja, arránquela. Pero el apóstol Pedro ya lo dijo. Lo que pasa es que después se escribió nomás, pero esto lo dijo Pedro, ¿ya? Y lo dijo un judío. Bueno, entonces, volviendo al tema, porque el tema es otro. El tema es, ¿se puede perder la salvación? Eso es lo que vamos a responder, pero primero tenemos que dar un orden, ¿cierto? Primero tenemos que entender en qué consiste la salvación. Y hemos visto que la salvación consiste en alcanzar la vida eterna. Y por otro lado, la perdición sería la destrucción eterna. También hemos visto que el padre Abraham no fue justificado, o sea, no alcanzó salvación por su obra de justicia que él hubiera hecho, ¿no es cierto?, sino porque creyó en el Señor y en la promesa. Y también hemos visto que el que anda bajo la ley de Moisés o la Torá tampoco es salvo, no alcanza salvación por guardar la ley, ¿ya? Porque nadie guarda la ley, ¿ya? Así que la salvación no se alcanza por ese lado. La salvación, entonces, en este sentido, es totalmente gratuita, ¿ya? Es totalmente gratuita. En Efesios, voy a leer otro más, Efesios capítulo 3, o sea, capítulo 2 quiero decir, Efesios capítulo 2, del 1 al 16, vamos a ver otro detalle más. Dice, vamos a leer del 1 al 16, vamos a leer, o sea, del 1 al 10, del 1 al 10, no del 1 al 16, capítulo 2 de Efesios, del 1 al 10, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estáis muertos en vuestro delito y pecado. Y Él os dio vida a vosotros cuando estáis muertos en vuestro delito y pecado. Usted sabe que la muerte, ya lo hemos dicho muchas veces, que a causa de nuestras transgresiones, esa causa de nuestros pecados, es un pago, es una retribución que Dios da a causa de nuestra desobediencia. Y ese Él, que se está refiriendo a Jesús en este contexto, dice que nos dio vida cuando estábamos, digamos, destinados, ¿no es cierto?, a la muerte, a causa de nuestro delito y pecado. Por eso dice, Él dio vida a vosotros. O sea, ahora revirtió la situación de nuestra condenación, ¿no es cierto?, de algún día morir para siempre, se revirtió ahora en darnos vida, ya que nos perdonó. Por lo tanto, no hay nada que nos condene, porque otro pagó en lugar nuestro. Y ese fue nuestro Señor Jesucristo. Y dice lo siguiente, el versículo 1, y Él dio vida a vosotros cuando estáis muertos en vuestro delito y pecado. Dice, en los cuales anduviste nuestro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, así vivíamos todos, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y ahí que quiero hacer una pequeña aclaración. Cuando dice el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, no significa que anda un espíritu volador, sino que el intento, el corazón, ¿cierto?, que está en nosotros, que es la rebeldía, que es el pecado, que es la carnalidad, ¿ya?, que andamos conforme a nuestras propias concupiscencias. Ese es el espíritu que nos movía a nosotros. Entonces está diciendo, en los cuales anduvieron otro tiempo, siguiendo la corriente, este mundo. ¿Ves cómo anda todo el mundo? ¿Ah? Anda con ese espíritu de rebeldía, espíritu de desobediencia. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y eran por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, o Adonai, ¿cierto?, el Dios único, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida junto con Cristo, por gracia sois salvos. O sea, estábamos condenados a la muerte, pero Dios envió a su Hijo, ¿no es cierto?, a morir por nosotros para darnos vida eterna. Pero Dios, que es rico en misericordia, ¿cierto?, esa es la misericordia, no lo merecemos, es un favor no merecido, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida junto con Cristo, ¿cierto? Por gracia soy salvo. Entonces la salvación es una gracia, es un don inmerecido. Y junto con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los tiempos venideros la abundante riqueza de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Vuelve a decir lo mismo, versículo 8. Por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. ¿Ya? Vuelvo a leer 8 y 9. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios.
no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, nosotros somos salvos totalmente por gracia, que esta es la gracia de Cristo, ¿no es cierto? No por obra, no por lo que yo hice. Ya. Entonces, se respondió, yo creo que todo este punto, ¿no es cierto? ¿En qué consiste la salvación? ¿Cómo se alcanza la salvación? Vimos que la salvación solamente es por gracia, no es por méritos propios, no es por la ley, no es por la Torá, no es por nada. Entonces, ahora si somos salvos por esta gracia, vamos a responder, ¿cierto? Si la salvación se pierde o no se pierde. Ya. Y aquí existen solamente dos posiciones. Unas piensan que no se pierde y otros pensamos, y los que yo voy a incluir, que sí se pierde la salvación. ¿Y cómo lo voy a demostrar? ¿Ya? De una forma más sencilla. Bueno, lo primero que tenemos que decir alguna cosa respecto a la salvación, me parece que lo noté aquí, está en Romanos capítulo 8, del 18 al 25. Romanos capítulo 8. Dije Romanos capítulo 8, versículo 18 al 25. Ya. Dice lo siguiente. El apóstol Pablo. Si usted ve en los versículos anteriores, obviamente está hablando de todo lo que el Señor, ¿no es cierto?, está hablando en el contexto de andar en el Espíritu del Señor, ¿ya? Y no bajo los deseos de la carne. ¿Ya? Ese contexto está hablando, que nosotros luchemos y que nos dejemos que la carne nos venza. ¿Ya? Y aquí va a decir algo interesante, del 18 en adelante, dice lo siguiente: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. O sea, Pablo está en un presente lleno de aflicciones, también con mucha oposición, ¿no es cierto?, de hermanos judíos, por ejemplo, tenía ese problema, que se le oponían a la sana doctrina, ¿no es cierto?, no creían que Jesús era el Mesías, y tenía mucho conflicto y muchas persecuciones. Pero también tenía Pablo, ¿no es cierto?, la lucha que tenemos toda la lucha personal, de lidiar con nuestros malos deseos de la carne, ¿no es cierto?, de este viejo hombre, que es el que tenemos que crucificar. Entonces dice, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros debemos manifestarse. O sea, la salvación está para el día venidero. Ojo con ese detalle. No son comparables con la gloria venidera que nosotros debemos manifestarse. O sea, todavía no se ha manifestado. Así que ya lo voy a decir que todavía no somos salvos. Miren lo que lo voy a decir. Todavía no somos salvos. Y se lo voy a demostrar. Pues el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa que la sujetó en esperanza. Dice que el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, como que la creación está esperando que se manifiesten los hijos de Dios, dice. Porque la creación fue sujeta a vanidad, dice que la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa que la sujetó en esperanza. Es decir, la salvación está en esperanza, también está en esperanza, ¿ya? Porque también la creación misma dice será, no es, sino será, tiempo futuro, será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Está diciendo que la creación va a alcanzar lo mismo, la misma libertad gloriosa de los hijos de Dios. Voy a volver a leer el versículo 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. ¿Ya? Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Ya? Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que uno ve, hay que esperarlo, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Ya? Entonces Pablo está diciendo claramente que nosotros somos salvos en esperanza. ¿Ya? Todavía no se produce nuestra salvación.
¿ya? Eso tiene que quedar claro en la mente de los hermanos. Cuando nosotros decimos somos salvos, debemos incluirlo en nuestra mente, que es en esperanza, ¿ya? Por lo tanto, es una salvación que está sujeta por la fe, ¿ya? Los signos de la fe o el signo del arrepentimiento nos mantiene todavía, ¿no es cierto?, vigente esta esperanza que tenemos de alcanzar en el día postrero la salvación, ¿ya? Así que, porque si fuéramos salvos, ¿cierto? Si fuéramos salvos ya, entonces estaríamos en el cielo, estaríamos con los cuerpos gloriosos, ¿no? Eso no ha pasado, ni la creación tampoco, porque también está esperando. Dice, versículo 23, hablando de la creación, y no solo ella, no solo la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, ya tenemos el Espíritu Santo, también nosotros gemimos dentro de nosotros mismos, dice, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. O sea, nuestro cuerpo todavía no ha sido redimido, no estamos todavía en cuerpo de gloria, no tenemos todavía vida eterna, no estamos con Jesús en lugares celestiales todavía. Entonces, por lo tanto, todavía no somos salvos, no hemos cansado de la salvación, está puesta en esperanza, ¿ya? Dice, porque en esperanza fuimos salvos. Entonces, la esperanza significa algo que uno espera. No sé si tendré que explicarle ahora la palabra esperanza. Esperanza significa no es que no es ahora todavía, sino que usted lo está esperando, está en el futuro. Porque en esperanza fuimos salvos. Porque la esperanza pero la esperanza que se ve, dice, no es esperanza. Porque lo que uno ve hay que esperarlo, ¿ya? ¿Para qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Estamos guardando, esperando, ¿no es cierto?, que se produzca la salvación. Y también dice que la creación también gime a una. Y está, dice, con dolores de parto hasta ahora, ya esperando, ¿no es cierto?, a dar a la luz, ¿no? A la luz la manifestación de los hijos de Dios. ¿Ya? Tiene que producirse esta resurrección. Entonces, lo primero, detalle que estamos viendo, si la salvación se pierde, eso es lo que vamos a tratar de responder. Entonces, primero tenemos que entender este detalle, si que nosotros cuando decimos que somos salvos, lo decimos que estamos bajo, o sea, somos salvos en esperanza. Es decir, todavía no somos salvos, ¿ya? Se nos cuenta la fe por salvación, pero todavía no se ha producido. Nosotros la salvación no se ha concretado esta situación de lo que dice Pablo, porque si usted ya cree que es salvo, entonces ya usted está listo, ¿ya? Entonces usted está listo, usted está con Jesús en lugares celestiales, usted ya está con el cuerpo de gloria, ya Jesús vino ya a entregar el premio, no, y sabemos que la vida eterna es una promesa para el día postrero. Y lo dice Juan 6:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que da a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, es decir, no desaparezca, mas tenga vida eterna, y esa en el día postrero. Por eso es que nosotros esperamos a Jesús, ya, para que se concrete esta salvación. Hoy día somos salvos en esperanza. Somos salvos, pero en esperanza. Eso no hay que olvidarse. Y por eso es que Pablo está gimiendo, ¿no es cierto? Porque también, si no, ¿para qué está gimiendo? Si no tendría sentido la palabra de gemir. Dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros. ¿Para qué gime? Porque ya está listo, ¿ya? Entonces es absurdo, ya. Yo creo que con eso se entendió. Entonces, pero lo que tenemos que responder, ¿no es cierto?, si la salvación se pierde o no se pierde. Y aquí ya estamos llegando al final, para no aburrirlos tanto, ¿no es cierto?, porque es eso lo que yo quería responder, pero me gustan las cosas un poquito ordenadas. Por eso es que voy pasando de tema en tema, para ir ordenando las ideas. Entonces, nos vamos a ir al libro de los Hebreos, este autor desconocido, y con esto yo voy a terminar, que tiene 13 capítulos. Y si usted ve el problema del contexto, si usted tiene tiempo lo puede leer, el contexto es que aquí hay judíos que se convirtieron, voy a decir así, al Mesías, o reconocieron que Jesús era el Mesías, y al parecer, por todo el contexto, ellos ya estaban dejando todo su rito de lado, ¿no es cierto?, pero ahora están retornando, no sé si a causa del tiempo. Entonces, en el capítulo 1, este autor trata de exaltar a Jesús, ¿no es cierto?, de manifestarle a Jesús que es más importante incluso que Moisés, ¿ya? Y que Dios habló muchas veces. Voy a leer versículos 1 y 2, y que ahora no habla por el Hijo, ¿ya? Voy a leer hasta el 3 para que usted me entienda que de lo que está hablando, ya que esto ya con esto nos dice todo de qué se trata esta carta. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de mucha manera en otro tiempo los padres por los profetas, ¿no es cierto?, así le hablaba el Señor, en estos postreros días no ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, ¿ya? Hecho, dice incluso, hecho tanto superior a los ángeles,
por cuanto heredó más excelente nombre que ella. Entonces aquí el autor exalta a Jesús, necesito, sobre los ángeles, sobre Moisés, etcétera, etcétera. Y en el capítulo 2, que vamos a responder si la salvación se pierde o no se pierde, justamente esta carta está escrita, ¿no es cierto?, para a estos judíos que se habían convertido al Señor, voy a decirlo así, o que habían aceptado, ¿no es cierto?, que Jesús, o habían reconocido que Jesús era el cumplimiento de las profecías de sus profetas, en el sentido que Jesús sí era el Mesías, o era el Hijo de Dios. Entonces, esta carta se escribió para eso, para hacerlos retornar a la fe, ya que se estaban deslizando, ¿ya? Eran salvos, en esperanza, obviamente, pero estaban perdiendo su salvación porque se estaban alejando de Jesús. Y ese es el contexto. Así que aquí yo quiero hacer mucho hincapié y que abran sus mentes, abran sus corazones y se den cuenta de lo que está diciendo el autor. Esta carta, ¿cierto?, de los hebreos, lo que está, si usted lo lee completo, no lo vamos a ver por el completo, obviamente, pero sí vamos a ver responder con algunos párrafos que claramente este autor nos está diciendo que estos hermanos están perdiendo la salvación. Que si ellos siguen o retornan a la ley de Moisés, o a la Torá, o a su antigua religión, si usted quiere decirlo así, ellos están condenados, ¿ya? Están perdiendo la salvación. Y eso lo dice también en el capítulo 2, y aquí sí lo voy a leer, porque le dice así del 2 al 4. Por tanto, es necesario, ¿cierto?, que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Entonces, ¿cómo una persona que es salva se va a deslizar y ya es salva? ¿Para qué está esta advertencia? No sea que nos deslicemos. ¿Por qué? Pues si nadie va a perder la salvación. Por eso es que el apóstol, o sea, no el apóstol, sino el autor de esta carta, dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. O sea, tomemos mucho más atención, porque si nos empezamos a desviar, ¿cierto?, vamos a perder esta salvación. Entonces la salvación se pierde, porque dice, no sea que nos deslicemos. La palabra deslizarse, yo no tengo nada tan liviano, pero no es caer, ¿ya?, sino que es una cosa que se viene suave, pero se está deslizando. Igual llega abajo. ¿Por qué dice? Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, dice, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución o pago, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Ya? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces está diciendo, ¿cómo vamos a escapar nosotros? ¿No es cierto? Porque dice que si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Si usted estudia la historia del pueblo de Israel, siempre Dios lo castigó cada vez que se desvió. Recibió, no alcanzaron siempre la promesa. En este libro, por ejemplo, también le va a decir que la primera generación que sacó Moisés del pueblo de Egipto, a pesar que vieron todas sus maravillas, a pesar que pasaron por el mar, ¿no es cierto?, y tuvieron una especie de bautismo, no entraron a la tierra prometida porque se endurecieron en sus corazones, ¿ya? Y perdieron, digamos, esta salvación que es una figura, ¿no es cierto?, de la verdadera tierra prometida. Y no entraron Caleb y creo que Josué y los niños, pero ellos no entraron, quedaron todos tendidos en el desierto. Eso lo va a decir más adelante. Entonces está diciendo que no hay que descuidar la salvación. En el capítulo 3, dice versículo 7 en adelante, aquí lo que yo le estaba diciendo adelante, vamos a leer Hebreos capítulo 3, del 7 al 19, que dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, lo que yo le estaba comentando. Dice, donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras 40 años, dice. A causa de lo cual me disgusté con esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré, mira, no entrará en mi reposo, o sea, no entrarán a la tierra prometida, ¿ya? Mirad, hermano, dice, para que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. ¿Cómo se va a apartar si ya es salvo? ¿Cómo se va a perder si ya está salvo? Es absurdo, ¿ya? Así que aquí Calvino estaba muy equivocado, y todos los que piensan así están terriblemente equivocados, porque dice, estas son las advertencias, mirad, hermano, que no haya en ninguno de vosotros de corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. O sea, usted se puede apartar, usted puede perder la salvación, usted puede perder la promesa, sí, como lo perdieron Israel en el tiempo en el desierto. Iban para salvación, Dios los sacó, hizo todo, pero ellos eran siempre rebeldes con sus corazones, digamos, ese viejo hombre que siempre está ahí, la rebeldía,
¿no es cierto? No se sometieron a Dios, no le creyeron a Dios, por tanto quedaron tendidos en el desierto. Entonces, voy a leer de nuevo, mirad hermano, versículo 12, que no haya en medio de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo, ¿ya? Antes soltar uno a otro, los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal, este tal, ¿no es cierto? Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza en principio. Es una condición, con tal. ¿Ah? Que hagas algo con tal que tú hagas esto, yo voy a hacer esto otro. Con tal que tú hagas esta cosa, yo voy a hacer lo otro. ¿Ah? Es una condicional. Por lo tanto, la salvación sí se pierde. ¿Y qué es lo que tiene que mantener usted? No agrega nada a la salvación, simplemente tiene que mantenerla. Usted fue salvado de forma gratuita, pero tiene que mantener la fe. Si usted deja de creer en las promesas de Dios, ¿no es cierto? Con tal que mantenga la fe, ¿no es cierto? Usted no pierde la salvación. Pero si usted ya deja de creer o se desvía, ¿cierto? Por el amor de este mundo, por decir algo, entonces usted va a perder su salvación. Porque dice, versículo 14, porque somos hechos participantes de Cristo, o sea, somos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin, nuestra confianza del principio. Por tanto, entre tanto que se dice, si yo y su voz, no endurezcáis vuestros corazones como la provocación. ¿Ya? Y dice, ¿y quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por hermano Moisés? ¿Y con quiénes estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos quedaron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Entonces, ¿la salvación se pierde? Sí, se pierde, pues, hermano. Se pierde. O sea, hoy día, si usted está en fe, si usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió por sus pecados, si usted, ¿no es cierto?, como dice el apóstol Pablo, anda por el Espíritu, no satisfaciendo los deseos de la carne y anda perseverando en la sana doctrina, usted es salvo, ¿ya? Aunque sea en esperanza, pero es salvo, se cuenta como un salvo. Si en este momento usted está en fe y muere, usted, ¿no es cierto?, en el día postrero Dios le entrega la corona de vida, no hay ningún problema en eso. Pero la salvación se pierde, sí. Así que termino con el capítulo 6, que es un texto también que han querido mucho sacar y por eso que lo entienden de forma corrompida. Dice, vamos a leer el capítulo 6 del 4 y con esto termino hasta el 12. ¿Ya? Dice, porque es imposible los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Entonces aquí yo voy a detenerme, porque aquí yo creo que aquí está la mala comprensión que hacen los hermanos, porque no han leído la carta a lo mejor completa, el contexto. El contexto de la carta son judíos que quieren retornar a su antigua religión, al judaísmo, ¿ya? Y el autor le está diciendo que no, que nuestro sumo sacerdote es Jesucristo, que ya está a la diestra de Dios, y que tienen que mantenerse la fe, y no confiar de nuevo en los sacrificados de animales y todo eso que hacían ellos, todos esos ritos. Por eso dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, ¿quiénes fueron iluminados? Los que creyeron en el Evangelio y gustaron del don celestial, el día postrero, la resurrección, el cuerpo transformado, todo eso, y hecho participante del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y así mismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, ¿cierto? Entrar a la ciudad celestial. Y recayeron, es decir, retroceden, recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Eso es imposible, que nuevamente sean renovados para arrepentimiento. ¿Ya? Eso es imposible. ¿Ya? Ese es el punto del imposible. Porque imposible, ¿qué cosa? Que todos estos que fueron iluminados, etcétera, 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 y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Es imposible. ¿Ya? Que se le renueve el arrepentimiento crucificando para sí de nuevo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Incluso ha dado un ejemplo. Porque la tierra que ve la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, produce hierbas provechosas por las cuales el labrado recibe la bendición de Dios. Pero la que produce espino y abrojo reprobada y está próxima a ser quemada y su fin es ser enmaldecida y su fin es ser quemada. ¿Ya? Entonces, pero la que produce espino y abrojo es reprobada y está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amado, dice, estamos persuadidos de mejores cosas que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así.
¿ya? Porque lo está motivando, ¿no es cierto?, que Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo y el amor que había mostrado hacia su nombre y habiendo servido a los santos y sirviéndole aún, ¿ya? Pero ¿qué dice? Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para la certeza de la esperanza, a fin de que no hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que perseverar. Si nosotros perdemos la fe, todo, hoy día somos salvos, pero si perdemos la fe o retrocedemos, en este caso como en este contexto, que ellos se volvieron al judaísmo, a sus ritos, entonces se pierde la salvación. Entonces nosotros tenemos que mantener la salvación y no se olvidarse que somos salvos en esperanza. Por eso que tenemos que todos los días, ¿no es cierto? Por eso que nosotros oramos. ¿Por qué pedimos a Dios? Le pedimos, ¿no es cierto?, por nuestra flaqueza, le pedimos perdón por nuestros pecados, le pedimos que nos ayude, ¿no es cierto?, que nos fortalezca. Por acá estamos orando, porque todavía no somos salvos, estamos en esperanza, ¿ya? Se nos considera salvo, obviamente, por la fe, pero esto se va a producir en el día postrero. Ahí se concreta nuestra salvación. Por lo tanto, la salvación sí se pierde. Así que Juan Calvino y todos los que piensan igual están equivocados por la Escritura. Se pierde. Hay muchos más textos de esto, hay mucho más. Pero yo no lo voy a mostrar por causa del tiempo, pero queda clarito que se pierde. Por algo están las cartas de exhortaciones. Es para que los hermanos no se dejen engañar, para que no sean desviados, para que no pierdan su salvación, ¿ya? Eso es. El pueblo de Israel, ¿no es cierto?, salió a salvación, pero perdió la fe y al final el Señor, ¿no es cierto?, los condenó. Así que la salvación sí se pierde. Eso es mi conclusión. Ustedes pueden revisar todo el libro y por eso está la advertencia, por eso está la sugerencia también del apóstol de acá, que nos habla en esta carta, para que nosotros no perdamos la salvación. Esperemos que este estudio les sea útil, que les ayude. Siempre les doy un gran saludo a todos ustedes, que estén bien ustedes y su familia. El día está muy helado, esperando que les vaya bien y que sigan estudiando la Escritura. Lo importante es que si tienen diferencias se pueden juntar, pueden conversar el tema y revisar los textos bien, ¿ya? Pero yo sé que hay mucha gente que cree que su salvación no la va a perder, sí la va a perder. Si no persevera hasta el fin, claro que la pierde. Así que somos salvos en esperanza. Entonces, no la tenemos todavía. Eso es importante, eso que dice Romano 8. No la tenemos. Que si yo ya fuera salvo, salvo total, obviamente que no la puedo perder, porque yo soy salvo. Pero como está puesta en esperanza, y está puesta en una carne flaca, entonces claro que la puedo perder, si no persevero. Así que Dios lo ayude mucho. Le pido siempre que si usted ve que este estudio le puede ser de provecho para alguna persona, que lo comparta, si usted quiere hacerlo, si no, no lo hace. Así que, nada, pues deseándoles el bien nomás y ahí dejen sus comentarios. Un gran saludo para todos y que la paz del Señor esté siempre en sus corazones. Que Dios los bendiga a todos y gracias.